Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su canal Debates y Tertulias. Aquí quien les habla, Marcelo Oxandaburu, apologeta católico. Y les hablo desde mi ciudad natal, Córdoba, Argentina. Así que se imaginen la felicidad que tengo después de ayer, ¿no? De que Argentina salió campeón en el Mundial de Fútbol. Así que bueno, estamos felices y contentos. Y también estamos muy felices por tener a un invitado de lujo, que es el pastor Percy J. Riley, que va a continuar con la segunda parte eh, de su disertación sobre el diezmo, ¿no? Que no es una doctrina cristiana. Así que, bueno, sin más, lo voy a presentar. Buenas Muy noches. buenas noches, estimado hermano, que Dios lo bendiga y también a todos los hermanos de su canal. Muchas Envío un gracias. saludo fraternal a todos aquellos hermanos que nos estarán escuchando y también mis felicitaciones tanto a usted como a todo el pueblo argentino que nos puedan estar escuchando y también a todos los fanáticos del deporte más popular del mundo, que es el fútbol, por Gracias. su tercer campeonato, tercera Sí, copa. así es. Es que bueno, se la tienen bien merecida. Y Bueno. sí, hoy vamos a estar hablando sobre la segunda parte que nos quedamos la vez pasada, sobre los cuatro tipos de diezmos. Ujú. Así Vamos a es. empezar cuando usted me diga, mi hermano. Muy bien. Bueno, sin más, yo voy a salir de la cámara, pero voy a estar escuchando. Cuando usted quiera, hermano. Ok, hermano, gracias. Entonces vamos a comenzar y como usted bien lo dijo, la doctrina del diezmo no es una doctrina cristiana. Y a muchos les va a sorprender esto, que se diga que el diezmo no es una doctrina cristiana. ¿Por qué no es una doctrina cristiana? Bueno, porque Jesús jamás la enseñó, los apóstoles jamás la enseñaron, la iglesia primitiva jamás la practicó. Este, por ende, no existe ni un solo versículo bíblico en todo el Nuevo Testamento que indique este, que el diezmo debe de ser practicado por la iglesia. Eso no está en el Nuevo Testamento. Sí está en el Antiguo Testamento, pero no es aplicable a la iglesia. El diezmo fue un pacto establecido entre Dios y el pueblo de Israel. Y aun cuando analizamos el diezmo dentro del Antiguo Testamento, nos damos de cuenta que no todo Israel tenía que diezmar. Habían personas que estaban exentas al diezmo. Y algunos me van a preguntar, ¿y quiénes son esas excepciones que hay en el Antiguo Testamento? Bueno, estaban exentos los pobres. Los pobres no tenían que diezmar. Dios había dicho que estas gentes no tenían que diezmar. Este, y lamentablemente hoy hay mucho engaño dentro del pueblo evangélico, haciéndole creer que la razón por la cual ellos están pobres, la razón por la cual ellos tienen carencias, es porque no diezman. Eso en sí es una manipulación psicológica para hacer que las personas diezmen. El diezmo no es requerido. Este, si el diezmo fuera la causa, si el no diezmar fuera la causa de no diezmar, entonces Dios jamás le hubiera prohibido que los pobres diezmaran. Es más, el diezmo era para el pueblo pobre, para los que no tenían para los que tenían carencias, y otro grupo que estaba exento eran los huérfanos, las viudas, el extranjero, y el diezmo era repartido entre ellos, ¿sí? Y claro, el diezmo también era para los levitas. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, existen cuatro tipos de diezmos, que es lo que vamos a estar hablando en en esta noche. Y el primer diezmo era el diezmo religioso. ¿Cuál es este diezmo? El diezmo religioso. Bueno, pues es el diezmo levítico. Este diezmo tenía dos partes. Nuevamente, el primer diezmo por entero
se entregaba a los levitas, quienes eran solamente los siervos de los sacerdotes. Y esto lo vemos en Números capítulo 18, versos 21 al 24. Y en Nehemías capítulo 10, verso 37. Los levitas a su vez daban una décima parte de todo el diezmo a los sacerdotes. Hermano, cuando usted quiera interrumpirme, si tiene alguna pregunta, lo puede hacer. No hay ningún problema. Números 18, 25 al 28, Nehemías, capítulo 10, 38. De acuerdo a Deuteronomio 12, 14, el segundo diezmo religioso, llamado el diezmo de la fiesta, era consumido por los adoradores. Como la vez pasada dije, el diezmo no era en dinero, era en semillas, era en comida. Por esto, este segundo diezmo, era el diezmo de la fiesta, que era comida y podía ser consumido por los adoradores, por la gente en las calles de Jerusalén durante los 3 festivales anuales. Esto lo vemos en Deuteronomio 12, 1, 19, en Deuteronomio 14, 22 y 26, y de acuerdo a Deuteronomio 14, 26, existe un tercer diezmo, llamado el diezmo para los pobres. Esto es de lo que estaba hablando hace un momento, el diezmo para los pobres. Este diezmo se guardaba en los hogares, ¿sí? Y esto lo vemos en Deuteronomio 14, 28 al 29, capítulo 26 de Deuteronomio 12, 13. Además, de acuerdo a Primera de Samuel 8, 14 al 17, el gobernante recogía el primer y el mejor 10% para el uso político. O sea, estaba el diezmo que usaban en el gobierno para mejoras de la ciudad. Durante el tiempo de Jesús, Roma recogía el primer 10% de casi todo el alimento y el 20% del fruto de las cosechas como su botín de vencedor. Uno se pregunta, ¿qué es lo que las iglesias están tratando de esconder cuando esconden o escogen el diezmo religioso que más les conviene para sus fines y descartan los otros 2 diezmos religiosos importantes? Dentro de muchas iglesias evangélicas, solamente se recoge un diezmo que ni siquiera está dentro de estos 4 diezmos. O sea, es un falso diezmo que se está recogiendo dentro de las iglesias evangélicas y que lamentablemente hoy en día muchos evangélicos han sido y están siendo engañados con este falso diezmo que no tiene nada de bíblico y que Dios no lo pide. Y lamentablemente hay mucha gente que está siendo engañada. Veamos este otro punto, dejando a un lado los 4 diezmos de los que ya hemos hablado. Analicemos si Jesús diezmaba, si Pedro diezmaba, si Pablo diezmaba y también si los pobres diezmaban. La respuesta, como ya lo dije anteriormente, es que ninguno de estos 4 diezmaban. ¿Quiere decir algo, hermano? No. Quería entrar nomás para que vea que estaba acá nomás. Oh, ok. Está bien, hermano. Entonces, ninguno de ellos diezmaba. Nadie diezmaba. Los pobres no tenían la obligación alguna de diezmar. No estaban requeridos. Ni tampoco se diezmaba de los resultados de la mano de obra del trabajador, del artesano y por habilidad alguna.
Solamente quienes tenían que diezmar, quienes tenían que diezmar dentro del pueblo de Israel. Los únicos que podían diezmar y tenían que hacerlo eran los agricultores y ganaderos. Estos recogían el 10% de lo que Dios hacía que la tierra produciera. Por ejemplo, en sus ganados, en sus hortalizas, estos tenían que dar el 10% de lo que la tierra producía y de lo que sus ganados produjeran. Jesús era un carpintero, por lo tanto, estaba exento de diezmar. Pablo era un fabricante de tiendas, por lo tanto, adivinen qué, estaba exento también a diezmar. Y Pedro era un pescador, no tenía que diezmar tampoco. Ninguna de estas labores los calificaba para diezmar. Y otra cosa sumamente importante, Dios no traía juicio a estas personas que no diezmaran. Dios no traía juicio a los pobres por no diezmar, como lo hacen ver ciertos pastores en ciertas congregaciones evangélicas, que si usted no diezma, usted está bajo el juicio y la maldición de Dios. La Biblia no enseña eso, pero lamentablemente hoy en día muchos pastores lo enseñan. Y tristemente, mucho pueblo evangélico, por no conocer la palabra de Dios, caen en este engaño. Por lo tanto, es incorrecto enseñar que todos pagaban el diezmo y que estaban obligados a darlo. La Biblia no enseña eso. Como sola escritura, ya que soy pastor bautista, debo de reconocer que el diezmo para la iglesia no tiene fundamento bíblico. No hay, ¿sí? Dios no lo requería. Y dentro del nuevo pacto, los cristianos tienen la obligación de al menos, de al menos comenzar con el mínimo de lo que daban los israelitas en el nuevo pacto. ¿A qué me refiero? Me refiero a las ofrendas. El cristiano no tiene que diezmar, pero el pueblo sí tiene que ofrendar, que es muy diferente. La falsa premisa se repite muy a menudo y desconoce por completo la definición tan sencilla del diezmo como alimento recogido de los productos del producto de la tierra. ¿Sí? También es un error enseñar que los pobres de Israel tenían la obligación de pagar el diezmo. De hecho, ellos mismos recibían el diezmo. ¿Cuándo ha visto a un pastor de alguna congregación evangélica decir, hoy todos los diezmos se van a repartir entre los pobres y los necesitados de la congregación? ¿Saben cuándo? Nunca. Nunca ha pasado eso y no creo que vaya a pasar. Les voy a decir por qué. Porque eso arruinaría mucho las vacaciones, los pagos del carro, los pagos de la casa de algunos pastores. Sencillamente. De hecho, ellos mismos recibían el diezmo. Y estoy hablando de los pobres. ¿Por qué hago tanto énfasis en los pobres? Porque aquí en Estados Unidos, y me imagino que en Latinoamérica también, el 80% de los miembros de las iglesias son gente humilde, son gente pobre, son gente necesitada. Mayormente dentro de las congregaciones pentecostales, si analizamos el crecimiento en Latinoamérica de las iglesias pentecostales, nos damos de cuenta que las iglesias pentecostales son las que tienen más crecimiento que cualquier otra denominación, más grande que los
presbiterianos, bautistas, metodistas, luteranos, episcopales. Y la razón por la cual dentro del pueblo pentecostal hay mucho más crecimiento es porque los pentecostales se van a las zonas rurales, a las zonas más pobres de todos los países latinoamericanos. En otras palabras, los pentecostales se enfocan en la gente pobre de nuestros países. Y como todos sabemos, en Latinoamérica reina la pobreza, lamentablemente. Latinoamérica es un país, un continente, mejor dicho, tercermundista. Y yo sé que a algunos no les va a gustar el hecho de que se les diga que son un continente tercermundista, bananero, pero la realidad es esa. Y lamentablemente, muchos pastores pentecostales, muchos, no estoy diciendo que todos, se enfocan en la gente pobre. Por esa razón, es otra razón por la cual la Iglesia Católica está perdiendo miembros en sus filas en Latinoamérica. Porque muchas veces hay lugares tan lejos donde no hay sacerdotes. Entonces, el líder religioso más cercano es el pastor. Entonces, hay lugares en Latinoamérica, y me pueden corregir los católicos que me puedan estar escuchando. No tengo miedo a la corrección. Muchas veces hay sacerdotes que llegan a ciertas rancherías, a ciertos pueblos, una vez al mes. Y el pastor evangélico que ya está instalado ahí, está todos los días. Entonces, el pentecostalismo llena ciertas necesidades que el catolicismo está fallando. Por eso es que hay crecimiento. Por eso es que la Iglesia Católica está disminuyendo en muchos países, como por ejemplo Guatemala, que es el 40% de la población es evangélica. Y cuando analizamos la población evangélica, nos damos de cuenta que la denominación con mayor crecimiento es la pentecostal. Por eso, el diezmo es sumamente importante para que haya un crecimiento. ¿Tiene alguna pregunta, hermano? No, ciertamente es como usted dice, ¿no? Muchas veces en la Iglesia Católica, por la falta de sacerdotes, ahí es donde aprovecha también el pentecostalismo, ¿no? Donde, pues, como usted dice, por ahí el pastor está todos los días, los sacerdotes como son pocos que se tienen que distribuir, no alcanzan, ¿no? Lo que pasa también que ellos le hacen promesas a la gente, le dan lo que ellos, le dicen a la gente lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Sí. Porque es más como un negocio que otra cosa. Y bueno, y la gente en su necesidad de creer digamos, lo acepta y lo cree, aunque tenga que pagar, no importa, porque por lo menos le dicen lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Y bueno, es una realidad como usted dice. Lamentablemente, mi hermano, es una triste realidad. Sí. Es una triste realidad que hay en Latinoamérica y aún aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos existe la pobreza, también existe la pobreza. Claro. Pero como me dijo un hermano hace mucho tiempo, me dijo, mire hermano Percy, hay una gran diferencia entre ser pobre en un país rico y ser pobre en un país pobre. Y es verdad. Claro. Entonces el 75% de los miembros en las iglesias hispanas aquí en Estados Unidos son gente pobre, son gente inmigrante, y mucha de esa gente no tiene papeles. Claro. Entonces,
¿cómo se les puede sacar el dinero? Con la manipulación. Claro. Y sí, con Lamentablemente, promesas, con son promesas. gente que está en estado de fragilidad, ¿no es cierto? Sí, Eh, entonces, bueno, ahí es donde aprovechan. Por eso Jesús bien decía, ¿no? Vendrán lobos con piel de cordero, ¿no? Y bueno, eso lo podemos ver hoy, ¿no? Eh, son realmente lobos rapaces que vestidos de cordero le hacen creer a la gente una realidad y bueno, y les dicen, sí, que los van a ayudar, pero también es como hablábamos la otra vez, eh, como, inclusive como dijo recién usted, si un pobre de su rebaño, hablando de estos neopentecostales, ¿no? Tiene necesidad y usted le pide, y esa persona le pide plata al pastor para que le ayude, el pastor no se lo da. no, El pastor le dice, no, hermano, si no te va bien es porque no tenés la fe suficiente o no diezmas lo suficiente, pero no ayuda, él no ayuda a la gente. no. Eh, y lo triste es que la gente no se da cuenta, ¿no? Sí, así Eh, es. así que bueno, lamentablemente hay que combatir por muchos lados, muchas cosas que están mal y yo he visto casos, yo tengo muchos amigos y familiares que son evangélicos y no comen por diezmar. Dice, esta plata no se toca porque mañana hay que darle al pastor y no tienen para comer esa noche y no comen. No comen ni ellos ni sus hijos para darle la plata al pastor. Tengo un caso de una amiga que fue el detonante que dejó la iglesia evangélica. Ella iba a esa iglesia para de sufrir porque un día que tenía que diezmar, perdió la plata en el taxi y el pastor le dijo, bueno, no sé, un poco más le dijo, vaya y llueve, pero usted diezme, ¿entiendes? Si no, Dios le va a castigar. Pero no, pero veo después la próxima, no, usted vaya y haga lo que sea, un poco más, no sé, le dijo, prostituyase, pero usted me trae la plata un poco más, porque lo que le dio a entender era que tenía que hacer lo que sea, pero traerle la plata. Y hay otros muchos casos que le dicen, eh, qué sé yo, lo amenazan, que Dios le va a chocar el auto y van a perder más plata de lo que no quisieron diezmar. Inclusive le hacen auditorías, si ven que están progresando y diezman lo mismo, le hacen auditorías. Porque el diezmo no es solamente por el 10% del sueldo, es el 10% de los ingresos. Si ellos tienen una casa y la venden, tienen que darle el 10% de la venta de la casa. Si ellos tienen un carro y lo venden, tienen que dar el 10% de la venta del carro. Si se ganan la lotería, tienen que dar el 10% de lo que ganaron en la lotería, porque es el 10% de los ingresos, no es solamente del sueldo, es de los ingresos. Todo lo que te ingrese de una manera o de otra, tenés que dar el 10% del pastor. Y uno ve cómo ellos progresan, los pastores, ¿no? Tienen mansiones, hay casos de pastores que tienen flota de aviones, colecciones de Rolls Royce en la casa. El Papa y el Vaticano parece que fuera, el Papa parece un indigente al lado de estos pastores, ¿no? Las cosas, los valores que tienen es impresionante y cómo la gente le sigue creyendo, ¿no? Porque ellos le dicen a la gente que ellos tienen eso porque ellos diezman. ¿A quién le diezman? Dicen que el dinero es para Dios. ¿Y cómo se lo dan a Dios? Entonces, Jesús fue claro, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dijo, el dinero es del mundo. ¿Cómo va a ser de Dios? ¿Cómo se lo va a dar a Dios? Pero bueno, lamentablemente es terrible cómo se manipula la gente y lo más triste es que la gente se lo cree. Sí, Ah, bueno, lamentablemente la gente se lo cree porque primero tienen una necesidad. claro. ¿Cuál es esa necesidad? Necesitan dinero. Entonces se les manipula. Este, mucha gente cree que aquí en Estados Unidos el dinero nace de los árboles. No, eso no es cierto. Aquí la gente tiene que trabajar muy duro
muy duro, 12 a 18 horas. Hay personas que tienen hasta hasta tres trabajos para poder subsistir. Aparte, mucha gente, manda ayuda a sus países. Claro. Muchos países en Latinoamérica están siendo, podríamos decirlo de esta manera, sostenidos por la ayuda que reciben de la gente de Estados Unidos que envían remesas económicas a, a Latinoamérica. Claro. Puedo Sí, poner sí. un ejemplo, podemos poner un ejemplo, El Salvador. El Salvador es un país que está siendo sostenido económicamente por las remesas que envían los salvadoreños aquí en Estados Unidos, allá a El Salvador, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y de allá para abajo en toda Sudamérica. Claro. Entonces hay una necesidad. ¿Y a quién no le Sí. va a gustar? ¿A quién no le va a gustar que si dan $100, Dios le va a dar 1,000? Mm. Claro. A todos. Pero Claro. ese es un engaño. Y sí, Eso es un engaño. más vale. Porque la Biblia no, perdón, hermano, dígame. No, no, que claro, claro que es un engaño. Acá también muchas veces viene gente de otros países como Paraguay, Perú, Bolivia, vienen y trabajan acá, y también trabajan muchas horas y de ahí le mandan plata a los familiares que están allá, ¿no? Pasa que y cuando están más o menos bien los traen. Lo que pasa es que las iglesias esas sí tienen una realidad. Por ejemplo, supongamos que hay un hermano de la congregación que se queda sin trabajo. El pastor habla con los demás para que le consigan un trabajo, los demás miembros de la congregación. Ahora, ¿cuál es el interés del pastor? El interés del pastor es que esa persona consiga trabajo para poder diezmar, porque si no se tiene que ir de la iglesia y tiene que dejarle la banca a otro. Y muchas veces, a lo mejor no lo necesitan al empleado, pero vamos a supongamos yo tengo un negocio y a lo mejor yo no necesito otro empleado, pero el pastor me habla, mira, dale trabajo, si vos le vas a dar a él, Dios te va a dar a vos, dice, ¿por qué? Porque el interés de él es que esa persona diezme, o sea, ¿por qué no le da a él el trabajo? Ahora, cuando una persona no tiene trabajo, vaya a ver cuánto dura en esas iglesias. Eh, acá acá, por ejemplo, el bautismo, cuando lo hacen bautizar, le dan un certificado donde dice que usted ya es miembro en propiedad de esa iglesia. ¿Para qué? Para que usted no vaya a diezmar a otra iglesia. Usted tiene que diezmar ahí. Usted es una propiedad de esa iglesia, ¿no? Y tiene que diezmar ahí. Y si usted mañana se queda sin trabajo, lo bancan un tiempito y después, bueno, hermano, si usted no puede diezmar, vaya a hacer, te pondrán de excusa que vos no haces las cosas bien y por eso Dios no te ayuda, Dios te abandonó y deje esa banca para alguien que pueda diezmar. Si usted no tiene plata, lo siento, hermano. Y bueno, esa es una realidad de muchas iglesias pentecostales, ¿no? Sí, Eh, que es una parte que ellos no dicen. sí, así es. ¿Sí? Es el problema que hay en muchas congregaciones evangélicas. El diezmo se ha convertido en un gran fraude, ¿sí? Sí. Y la excusa que dan es que Israel no es, es un país donde no hay pobres. Eso le enseñan a uno, que Israel una nación bendecida porque diezma. Y eso no es cierto, Claro, porque, porque si se piensa que Israel es bendecido porque diezma, entonces, ¿por qué Dios
No, no estoy hablando del pastor de la esquina, no estoy hablando de un pseudo apóstol, de un pseudo profeta, de un evangelista. No, estoy hablando de Dios. Claro, Dios prohibió, Dios prohibió en el Antiguo Testamento que los pobres diezmaran. claro, Y Dios claro, claro, pidió que los levitas le dieran parte del diezmo a los pobres. claro. Sí, sí, Entonces, mande. y el pueblo de Israel no diezma porque eh, se ha perdido después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y cuando mueren ahí en Masada, que fue sitiada, que mueren todos los sacerdotes y sumos sacerdotes, ya no hay prácticamente descendencia levita. Sí, Entonces, de hecho, al día de hoy ya no se sabe quién pertenece a qué tribu. no, Porque se ha perdido todo eso. Entonces, no pueden diezmar porque a quién le van a diezmar si no hay levitas. ¿A quién le van a diezmar? El por diezmo era eso para sí. los levitas. Entonces, Sí. sí, no, lo que pasa es que cuando ellos quieren mentir, inventan cualquier cosa y como la gente les cree ciegamente, lamentablemente hay gente que cree más en la palabra del pastor que en la palabra de Dios, refiriéndome a esa gente de esas iglesias, le creen ciegamente. Entonces, lo que dice ese pastor es palabra santa, ¿viste? No le discute a nadie, Sí. nadie lo cuestiona, no importa si no está en la Biblia, si lo dijo el pastor, es un ungido de Dios, es un elegido, lo que sea, y bueno, hay que hacerle caso. Y bueno, y por eso así tiene tanto éxito, ¿no? Tristemente así es. Sí, sí, Lamentablemente así es. Y sí es verdad, el pueblo de Israel ya no diezma, porque claro, todo se perdió. sí, Este, también es un error, como ya lo dije hace un momento, hace un momento, enseñar que los pobres de Israel tenían la obligación de pagar el diezmo, no, sí era para porque, ellos, ajá, ese es un error que se enseña como una verdad divina. Usted claro, tiene la obligación de diezmar, y eso es mentira. no, claro. Eso es mentira. Nadie está obligado a diezmar, especialmente los cristianos. Claro, por el contrario, el diezmo era solamente para los levitas y ya no hay más sacerdotes, no hay más sumo sacerdote, por eso los judíos al día de hoy tienen rabinos, que son maestros, no tienen sacerdotes ni Sí, sumo sacerdote, porque solamente un sacerdote podía ordenar a otro sacerdote, y un sumo ajá, sacerdote podía ordenar a otro sumo sacerdote. Como los sacerdotes y los sumos sacerdotes murieron, no hay descendencia, digamos. Entonces no hay más. Por eso los judíos el día de hoy tienen rabino, no tienen sacerdote. Eh, y bueno, sí, la gente se agarra de cualquier cosa Por eso hay gente que cree ciegamente y no se fija en las escrituras, no... Usted como dijo hace un ratito, a ver, ¿cuándo un apóstol pidió el diezmo? Por el contrario, lo que ellos tenían eran colecta voluntaria, que era, se recaudaba todo y se repartía entre ellos. Y era voluntaria, no era obligatoria tampoco. pues Entonces, sí, son cosas muy distintas, ¿no? cosa muy Así que, distinta. sí. Bueno, no le interrumpo más, lo dejo que siga con su disertación, hermano. Gracias, mi hermano. No, no hay problema. Usted me puede interrumpir cuando quiera. Sí, sí. No, yo No hay nunca, ningún problema, brother. en, uno, Este, en unos 10 minutos sí lo voy a interrumpir, más o menos. bueno, pues está bien, hermano, no hay problema. Este, una gran parte del diezmo de la segunda fiesta y todo el diezmo especial del tercer año era para los pobres. Como lo dije anteriormente, el diezmo era para los pobres. Y hoy en día, lamentablemente, en muchas congregaciones, el diezmo es solamente y exclusivamente para la élite que hay en la iglesia. Este, había muchas leyes que protegían a los pobres de abuso y de sacrificios costosos que no podían costear. Y todo esto está en la Biblia, Levíticos 14:21, 25:6, 25:28, capítulo 36, verso 27.
Deuteronomio 12:1 al 19, 14:23, 28:29, capítulo 15 de Deuteronomio, 15:7, 8:11, 24:12, y así podría yo dar muchos más versículos bíblicos como Malaquías 3:7, Mateo 12, 1, 2, Marcos 2, 23, 24, Lucas 2, 22, 24, Lucas 6, 1, verso 2 también, segunda de Corintios 8, 12 al 14, primera de Timoteo 5, 8 y Santiago 1, 27. En otras palabras, Dios había protegido a los pobres de los abusos y había exentuado a los pobres de diezmar. Y hoy en día, dentro de muchas congregaciones evangélicas, se abusa de eso. Se abusa y se manipula a la gente haciéndole creer que ellos son pobres porque no diezman. Y como ya lo he dicho muchísimas veces en esta disertación, eso es una mentira. Hablemos sobre el diezmo que se usaba como un impuesto político. Lamentablemente, en la denominación a la cual yo pertenezco, la Bautista del Sur, el diezmo es visto como un impuesto del cielo, así como lo oyen. Yo tuve una discusión con un pastor bautista, en cierta ocasión que me dijo, el diezmo es un impuesto celestial. Y yo le pregunté, ¿dónde dice eso la Biblia? Esta es una falsa enseñanza que los diezmos nunca se pueden comparar a los impuestos o a la tasación. Los diezmos no son el impuesto del cielo. No existe fundamento bíblico para ello. En la economía hebrea, el diezmo se usaba de una manera totalmente diferente a lo que se predica hoy en día. Otra vez los levitas que recibían todo el diezmo ni siquiera eran ministros o sacerdotes, eran solamente los siervos de los sacerdotes. Números capítulo 3 describe a los levitas como carpinteros, obreros en metalúrgica, curtidores y artesanos, quienes cuidaban del mantenimiento del pequeño santuario. Y de acuerdo a Primera de Crónicas, capítulo 23, 26, durante el tiempo del rey David y el rey Salomón, los levitas todavía eran diestros artesanos encargados de la inspección para dar el visto bueno a toda obra del templo. 24,000 trabajaban en el templo como obreros y capataces. 6,000 eran oficiales y jueces. 4,000 eran guardias y 4,000 eran músicos como representantes oficiales del rey. Los levitas usaban sus ingresos del diezmo para fungir como oficiales, jueces, recaudadores de impuestos, tesoreros, guardias del templo, músicos, panaderos, cantantes y soldados profesionales. Primera de Crónicas 12:23, capítulo 26, versos 23, capítulo 26, verso 29 al 32, capítulo 27, verso 5. La razón por la cual estos ejemplos del uso de los ingresos del diezmo no se usan como ejemplos hoy para la iglesia es obvia, totalmente obvia. Recordemos que Israel era un pueblo teocrático, estaba regido por una teocracia. Teocracia significa teos, Dios, cracia, gobierno, eran un gobierno de Dios. También es importante saber que los diezmos del pacto antiguo jamás fueron usados para la evangelización de los que no eran israelitas. El judaísmo no es una religión proselitista.
Como muchos evangélicos, muchos pastores argumentan hoy en día para poderle sacar el diezmo a la gente. ¿Cuántos predicadores, cuántos pastores engañan a la gente diciéndoles que el diezmo ayuda a la evangelización para alcanzar almas? Bíblicamente hablando, el diezmo no es para la evangelización, no es para ese propósito. Cuando alguien te diga que tú diezmas y tus diezmos son para alcanzar las almas para Cristo, te están viendo la cara de tonto, te están engañando, sencillamente porque no conoces la palabra de Dios. Sencillamente. Podríamos decir que el diezmo fracasó. Veamos Hebreos 7, 12 al 19. Los diezmos jamás fueron el móvil para que los israelitas o sacerdotes del antiguo pacto establecieran misiones evangelizadoras o alcanzaran a los gentiles para que se convirtieran al judaísmo. Los judíos no son proselitistas. Hermano, ¿desea decir algo? Sí, justo tengo que salir 10 minutitos, pero yo lo dejo a usted hablando, ¿sabe? Bueno, Me voy a está ausentar bien, unos hermano. 5 minutos, a lo mejor, más o menos. Está bien, Es- perfecto, no hay problema. Eso no. Aquí lo esperamos. Sí, sí, usted continúe tranquilo. Gracias, Cuando, hermano. cuando yo vuelva voy a aparecer para que sepa que ya estoy de vuelta. Bueno, está bien, perfecto. Gracias. No, por favor. Los diezmos, como ya dije, jamás fueron el móvil para que los levitas o sacerdotes del pacto antiguo establecieran misiones evangelizadoras, misiones de conversión, misiones para alcanzar las almas perdidas de los miserables gentiles que estaban fuera del pacto mosaico. Cuando un pastor te diga que los diezmos son utilizados para alcanzar las almas perdidas, te están mintiendo. Y la razón por la cual mucho evangélico cae en esas mentiras es porque no conocen la escritura, no conocen la palabra de Dios. ¿Sí? El diezmo del antiguo pacto fue motivado y dado por mandato de la ley y no por el amor. Lo repito, el pacto, el diezmo del pacto antiguo fue motivado y dado por mandato de la ley y no por amor. ¿Me entienden? El mandato fue que el pueblo de Israel, algunos israelíes, tenían que diezmar, pero no fue dado por amor, fue mandado por la ley de Moisés. De hecho, durante la mayor parte de la historia de Israel, los voceros de Dios fueron los profetas y no los levitas y sacerdotes que vivían del diezmo. Ningún profeta de Dios del Antiguo Testamento, óigame bien lo que voy a decir, ningún profeta del Antiguo Testamento recibía diezmos. Y mi pregunta es, si ningún profeta del Antiguo Testamento recibía diezmos, ¿por qué hay muchos pastores? ¿Por qué hay muchos falsos profetas y muchos falsos apóstoles que se benefician de los diezmos que se recogen en las congregaciones? Sencillamente porque el diezmo que se practica en las iglesias evangélicas no es el mismo diezmo del pueblo de Israel. Es un falso diezmo. Los diezmos levíticos, por lo general, se llevaban a las ciudades de los levitas. En otras palabras, los diezmos se tenían que llevar al templo o a las ciudades de los levitas.
¿En dónde están las ciudades levitas de los evangélicos? Los evangélicos estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia. En la gracia no hay ciudades levíticas, no hay sacerdotes, no existe el diezmo. Eso es totalmente falso. Falsos maestros quieren que pensemos que así como en el Antiguo Testamento los diezmos se llevaban al templo, ahora deben de ser llevados al alfolí del edificio de la iglesia. Habrán escuchado a muchos pastores, a muchos predicadores, a muchos ministros decir, traer los diezmos al alfolí. Eso es mentira. El diezmo entero nunca se llevaba al templo. En realidad, la gran parte de los diezmos levíticos jamás llegaba al templo. Los que enseñan otras cosas ignoran las ciudades levíticas, y las 24 clases de los levitas y sacerdotes. Por eso podemos decir categóricamente que el diezmo evangélico es un fraude, una mentira. Y mucha gente está siendo engañada o ha sido ya engañada. De acuerdo a Números 35, Josué 20:21 y Primera de Crónicas, capítulo 6, los levitas y sacerdotes vivían en tierra prestada como Jericó y Hebrón, que rodeaba las ciudades levíticas, donde ellos labraban las tierras y criaban ganado, un ganado diezmado. También es claro, a partir de Segunda de Crónicas 31, 15 y 19 y Nehemías 10, 37, que la gente del pueblo tenía que llevar sus diezmos a las ciudades levíticas. Surge la pregunta, ¿por qué? Porque allí es donde vivía el 98% de los levitas y sacerdotes con sus familias la mayor parte del tiempo. También podemos ver esto en Josué 20:21, Números 35 y Primera de Crónicas 6:48 al 80 y Segunda de Crónicas 11, 13, 14, Nehemías 12, 27 al 29 y Nehemías 13, 10 y Malaquías 1, 14 para las ciudades levíticas. Ahora analizamos el texto del diezmo, que ha sido más abusado por muchos pastores evangélicos. El diezmo, el texto, con el cual se manipula a muchos evangélicos para hacerles creer que tienen que diezmar. La falsa enseñanza de los diezmos a partir de Malaquías 3 ignora 5 hechos bíblicos importantes. ¿Cuáles son estos 5 puntos bíblicos importantes que los que apoyan Malaquías 3:10 profesan y engañan a la gente para que ellos caigan en sus garras? Primero, Malaquías está en el contexto del pacto antiguo y jamás se cita en el Nuevo Testamento para apoyar el falso diezmo. Levíticos capítulo 27, verso 34, Nehemías 10, 28 al 29, Malaquías capítulo 3, verso 7 y Malaquías capítulo 4, verso 4. En capítulo 1, versos 6, 2 y 1 y 3, capítulo 3, versos 1 al 5 de Malaquías, claramente se dirige a los sacerdotes que no tienen honradez, sino están bajo maldición debido a que habían robado las mejores ofrendas de Dios. En otras palabras, cuando la Biblia habla, cuando Malaquías 3 habla de que malditos sois porque me habéis robado, no está hablando a la iglesia, no está hablando al pueblo de Dios comprado por la sangre de Cristo, está hablando a los sacerdotes que se habían robado el diezmo, que estaban bajo maldición.
Un cristiano no puede ser maldecido por Dios. ¿Por qué razón? Porque un cristiano es templo del Espíritu Santo. ¿Sí entienden eso? Cuando alguien te diga que tú estás bajo maldición por no diezmar, te están engañando, te están viendo la cara. Porque en Malaquías 3 se habla que el pueblo, que los sacerdotes estaban bajo maldición porque habían robado las mejores ofrendas de Dios. Se debe tomar en cuenta que los levitas vivían en sus ciudades y Jerusalén no era una ciudad levítica. Josué capítulo 20, verso 21. La enseñanza que el 100% del diezmo era traído al templo no tiene sentido porque la mayoría de los levitas y sacerdotes no vivían en Jerusalén. En Malaquías capítulo 3, versos 10 al 11, los diezmos todavía tienen la forma de alimentos. Levíticos 27, 30 al 35. Las 24 clases de levitas y sacerdotes también deben de tomarse en cuenta, comenzando con el rey David y Salomón. Se dividían en 24 familias. Estas divisiones seguían vigentes durante el tiempo de Malaquías, según lo requerido por Esdras y Nehemías. Ya que solo una familia servía en el templo por solo una semana a la vez, no había razón alguna para enviar todo el diezmo al templo, cuando el 98% tenía como finalidad la alimentación de los que quedaban en las ciudades levíticas. Para esto podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 26, capítulo 28, verso 13, capítulo 21, y Segunda de Crónicas 8:14, capítulo 23, verso 8, capítulo 31, verso 2, en Esdras capítulo 6, verso 18, Nehemías 11, 19, Lucas capítulo 1, verso 5. Por lo tanto, al finalizar el contexto de las ciudades levíticas, las 24 familias de sacerdotes, los niños menores de edad, las esposas levíticas, las 24 familias de sacerdotes, los niños menores de edad, esto lo vemos en Nehemías capítulo 10, verso 13, y todo Malaquías, solamente como el 2% del diezmo, normalmente se requería en el templo de Jerusalén. Tanto la bendición como la maldición que se registra en Malaquías capítulo 3, versos 9 al 11, estuvo en vigencia hasta que el pacto antiguo caducó en la cruz. Así como me escuchan. La maldición que existía por no diezmar caducó, fue derogada, venció en la cruz del Calvario. Así que cuando un pastor, cuando un evangelista, cuando un ministro le dice a la gente que están bajo maldición por no diezmar, le están mintiendo y están despreciando la cruz de Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El diezmo caducó en la cruz del Calvario. Las maldiciones por no diezmar caducaron en la cruz. Los que escucharon a Malaquías por voluntad, y estimado oyente, propia, reafirmaron el pacto antiguo. Esto lo vemos en Nehemías capítulo 10, verso 28 y 29. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley. El pueblo cristiano, la iglesia, no está bajo la ley de Moisés. Por lo tanto, la iglesia no puede estar maldecida porque no diezme, porque estamos dentro de Jesús. Jesús derogó la ley.
Por lo tanto, cualquiera que te intente engañar diciéndote que si no diezmas estás bajo la maldición de Dios, lo repito nuevamente y lo voy a seguir repitiendo, te están mintiendo. Dice Malaquías 10:28 al 29, maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Deuteronomio 27:26, citado en Gálatas 3:10. Pero Jesús, fíjense bien lo que dice en Gálatas capítulo 3, verso 10. Pero Jesús puso fin a la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Vuelvo a repetirlo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en madero. Gálatas 3:13. ¿Cómo nos quiere hacer creer que por el hecho de no dar el diezmo seremos maldecidos, siendo que Dios envió a su Hijo para rescatarnos de la maldición? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo es posible que hayan pastores tan perversos que tuercen la escritura para engañar al pueblo de Dios, haciéndoles creer que están bajo maldición, cuando Cristo puso fin a la maldición? Cristo, dice la Biblia, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado de un madero. Dios envió a su Hijo a rescatarnos de la ley. Cristo nos redimió de todo pecado. Cristo nos redimió, nos hizo criaturas nuevas y nos puso bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Primera de Pedro 3:9. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Que heredásemos qué? Bendición. A ver, vuelvo a leerlo. Primera de Pedro 3:9. ¿Qué dicen los pastores? Ciertos pastores, que tú eres maldito si no diezmas, según Malaquías 3:10. Pero ¿qué dice Pedro, el apóstol San Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9? Y nadie me puede decir a mí, ningún evangélico me puede decir a mí, que San Pedro no fue inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:9. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea, que hemos sido llamados para que heredáramos bendición. Hoy las personas de los ingresos más bajos son los que pagan la mayor cantidad de las agencias de caridad, digo, las iglesias. Sin embargo, la mayoría sigue siendo pobre. La mayoría de los creyentes siguen siendo pobres. ¿Se han dado de cuenta que los más bendecidos en las congregaciones son los pastores? ¿Se han dado de cuenta que las familias que tienen dinero son las familias pastorales y los más allegados al pastor? ¿Cuántas familias en las congregaciones evangélicas los domingos después del culto se tienen que ir a su casa a comer lo que haya en la casa? ¿Y cuántas familias pastorales después del servicio del domingo se van a buenos restaurantes a comer
bien, sencillamente porque hay un pueblo que los está manteniendo, cuando la Biblia enseña que el cristiano no tiene que diezmar. Como dije hace un momento, hoy las personas de los ingresos más bajos son las que pagan la mayor cantidad de las agencias de caridad, perdón, de las iglesias evangélicas. Sin embargo, la mayoría de estas personas siguen en su pobreza. Ni la lotería, ni el diezmo es la respuesta mágica que sustituye a la educación, determinación y el arduo trabajo. Si Malaquías 3:10 de veras funcionara para los cristianos del nuevo pacto, entonces los millones de cristianos pobres que pagan el diezmo ya hubieran escapado de la pobreza y ya sería el grupo más adinerado del mundo en vez de seguir entre el grupo más pobre. Bienvenido, hermano, a su canal. Dios lo bendiga. Sí, hermanito, gracias. No, quería acotar una cita recién que estuvo leyendo usted. Sí, mi hermano. En Gálatas, no recuerdo si es el capítulo 3 o el 4, al final, donde nos pone de ejemplo las dos alianzas, ¿no? Sí. Una alianza en tabla de piedra que está representada por la esclava, y la nueva alianza representada por la libre, ¿no? Entonces nos dice después que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, y nos dice también que el hijo de la esclava no va a heredar junto con el hijo de la libre. ¿Qué quiere decir esto? Que los que guardan la ley de la antigua alianza no van a heredar el reino de los cielos, que es para los que guardan la nueva alianza, ¿no? Y el diezmo Así era es, hermano. de la antigua alianza, Sí. ¿no? Inclusive esa cita también sirve para aquellos que guardan el sábado, ¿no es cierto? Que guardan las cosas de la antigua alianza. Así que, bueno, quería acotar esa cita nomás. Sí, gracias, mi hermano. Mire, hermano, le voy a proponer algo. Voy a terminar con este punto. Sí, ¿Sí me daría autorización para hacer otro tercer video? sí, claro, claro, encantado. Sí, hermano, mire, voy a repetir lo que leí hace un momento. Y lo voy a decir porque hay mucho evangélico, especialmente pentecostales, que dicen que toda Latinoamérica es pobre porque son católicos. Porque toda Latinoamérica es pobre porque ha sido católica, porque la Iglesia Católica llegó con los conquistadores y se impuso. No tiene Y nada que ver, claro. no tiene nada que ver, porque son otros factores por los Son los cuales sistemas económicos los que hacen que uno sea más pobre. Sí, En todo caso, no así tiene nada que es, ver el sistema de gobierno, religioso. el No, sistema religioso. si eso fuera cierto, digamos, si Malaquías 3:10 realmente funcionara, para, para los cristianos del nuevo pacto, o sea, para todos, digamos, voy a poner el ejemplo aquí para los evangélicos. Si realmente el diezmo funcionara como Malaquías 3:10 o como lo hacen pintar ciertos pastores evangélicos, ¿por qué razón en Latinoamérica los evangélicos siguen siendo pobres? Sí. Guatemala, mi país Guatemala, perdón hermano, mi país Guatemala es el 60% de los evangélicos. 60%, no, perdón, 40, perdón, pero 40% de la población en Guatemala es evangélica. ¿Usted cree que si en un país el 40% de la población tuviera dinero, fuera millonaria, Guatemala seguiría siendo un país tercermundista?
Claro que no. con el No, 40% de la población. lo que habría que cuestionar a los que dicen eso es que se fijen en las iglesias evangélicas a ver cuántos de los miembros son millonarios y cuántos son pobres, ¿no? Y entonces ahí van a Sí, descubrir que ellos mismos son los que empobrecen a la población, porque se hace rico a costilla de muchas ovejas, el pastor le saca la lana y se hacen ricos. Entonces el que es rico es uno y todos los demás son pobres. Entonces, si sí, vamos al caso, hay que examinar de todas las iglesias evangélicas a ver cuántos son ricos y cuántos son pobres. Y el que es rico, ¿por correcto. qué es rico? A ver a qué se dedica. Y el que es pobre, ¿a qué se dedica? Y vamos a Sí, descubrir que los ricos son los pastores. sí. Entonces, como, por ejemplo, yo pongo mi país Guatemala, porque Guatemala es el país más evangelizado, es el país que más evangélicos tiene en su población. Claro, Guatemala es un país pobre. claro. No hablemos de la selección de Guatemala de fútbol, porque eso ya es otra historia. Es más pobre. Ya eso, mejor eso no hablemos. Concentrémonos mejor en los evangélicos de Guatemala. Un país con un 40% de habitantes que son prósperos, que tienen dinero, haría que Guatemala saliera del tercer mundo y se convirtiera en un país del primer mundo. Claro. Muchos evangélicos dicen, los países de Latinoamérica son pobres porque son católicos. Mi pregunta es, ¿España es católica o es protestante? De católica, claro. ¿Francia es católica o es evangélica? Es católica. ¿Italia Sí, también católica. cató- es católica? En otras palabras, el que un país sea protestante o sea evangélico, no sea católico o sea protestante, no determina el por qué un país es pobre. Claro, ¿y qué tendremos que hacer con China, por ejemplo? A ver, que China no es ni católico ni protestante, y sin Es embargo es ateo, la primera potencia del mundo. ¿Mm? ¿sí? Japón, Entonces, claro, ¿sí? entonces, ¿cómo lo tenemos que medir? La pobreza se da por otros factores, por los Claro, planes económicos, por la riqueza que tenga un país en materia prima, en producción. Son muchos otros ¿sí? factores los que juegan que hagan que un país sea más rico o más pobre. Eh, ese, y el tipo de gobernantes que tengan, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, yo te pongo un país como el mío. Argentina es uno de los países más ricos del mundo porque tiene todo tipo de materia prima, desde petróleo hasta oro, plata, ganado, trigo, la que se te ocurra, la materia prima que se te ocurra, tiene Argentina, el 80% de la población es campo, o sea, el territorio es campo. Todo el territorio argentino tiene la misma población que Río de Janeiro, para que tengo una idea. Todo lo demás es campo. Vos venís acá a la Argentina, cuando te vas a un lado, ves campo, vos andas en auto, campo, 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 campo. Bueno, tiene materia prima de todas clases. Alguna vez fue el país más rico del mundo, porque a los trenes los hacían andar con trigo, de tanto trigo que tenían, no tenían Wow, a dónde guardarlo, todos los trenes los hacían andar con trigo, ¿no? En los años, en la década de los 40 más o menos. Entonces, para que tengan una idea. Ahora, ¿qué pasa? Que después los gobernantes, como son políticos corruptos, venden digamos, sacan préstamos a otros países a nombre del país y se le queda en ellos la plata, entonces lo endeudan el país, las potencias multinacionales se llevan todas esas riquezas, pero eso se debe a la corrupción que hay en la política, ¿no? Porque Argentina tranquilamente yo creo que debe ser uno de los pocos países que podría ser autosustentable solo si quisiera, ¿no? Porque tiene todo tipo de materia prima, no dependería, no haría falta depender de nadie. sí, Pero es tanta la corrupción que son uno de los países más pobres. O sea,
Argentina tiene, por ejemplo, podría comer una vaca cada argentino por día, si quisiera. Sin embargo, acá la carne es carísima y no todos podemos comer carne. Es así la realidad. O sea, capaz que una vez a la semana algunos comen carne, otros capaz que una vez al mes. Solamente la clase muy pudiente puede comer carne todos los días. La carne aquí es carísima, vale, a ver, no sé cuánto está el dólar, pero sería algo así como eh, 10, y como 10 15 dólares más o menos el kilo de carne. Wow, está cara. ¿Sí? La venden, a nosotros nos venden la carne al precio de exportación y la mejor carne se la llevan afuera. Y bueno, pero eso también pasa por las personas, ¿no? Hay un dicho que dice, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿no? Entonces, si nosotros no reclamamos por lo nuestro y no lo defendemos, siempre vamos a estar así. Pero la pobreza o la riqueza de un país no se mide por la religión, eso es ridículo. Eso se mide de acuerdo a la riqueza que tenga el país, a lo que puede ofrecer el país, y a eso hay que sumarle la- los planes económicos y la calidad política que haya para hacer las cosas, ¿no? Hay países que a lo mejor, Qatar, por ejemplo, hablando del Mundial, Qatar tiene a lo mejor petróleo, y no tiene más nada. Sin embargo, así como ese país, hay muchos que tienen, Venezuela a lo mejor tiene lo mismo y no tiene la misma riqueza que Qatar. Y bueno, pero no tiene nada que ver la religión. Y así muchas cosas. Eh, pero no tiene nada que ver la religión. Habría que ver en qué trabaja si queremos ser hilar más fino. Veamos en qué trabaja cada persona, cuánto gana y qué hace con esa plata. Entonces, a ver, si yo fuera evangélico y yo gano tanta cantidad de plata, por qué no progreso? ¿Por dónde se está filtrando esa plata? Y se está filtrando por el diezmo, no me permite progresar, ¿entiendes? Y si yo llego a diezmar lo mismo y progreso, vienen y te hacen auditoría, porque te dicen que le estás robando, ¿entendés? O sea, no te permite progresar. Esto es como cuando el gobierno te cobra los impuestos, ¿entendés? Es como un impuesto fiscal. Bueno, en las iglesias que pagan diezmo o que cobran diezmo es lo mismo. Eh, Vos vendiste, si llegan a enterar que vos vendiste el carro porque lo querías cambiar, y de la venta no le diste el 10% al pastor, no sabes la que se te arma. No, pues Eh, no. o vendiste una propiedad, porque el diezmo es el 10% de tus ingresos, no solamente del sueldo, es de tus ingresos. Tú te ganaste la lotería, tenés que dar el 10% del pasto. Así, dice llanamente. Vendiste una casa, un auto para cambiarlo, no sé, vendí la bicicleta para comer, tenés que dar el 10% del pasto. Así es el diezmo. El diezmo protestante, ¿no? Del que cobran las iglesias, principalmente pentecostales y neopentecostales, ¿no? Sí, Así que, entonces, lamentablemente es así. así es. En Argentina, ¿cuántos Sí. presidentes evangélicos han habido? No, ninguno, creo. En Guatemala han habido seis, Claro. seis presidentes evangélicos. Claro. Lo que pasa es que acá el La catolicismo mitad, es religión oficial del gobierno, sí. la mitad Pero, de esos presidentes que han habido en Guatemala están en la cárcel. claro. Uno de Sí, esos ¿Mande? no, acá supuestamente tienen que ser católicos porque es la religión oficial, pero en realidad de católico no tiene nada. O sea, Alberto Fernández supuestamente es católico y sin embargo permite el aborto legal, por ejemplo. El aborto legal y todo eso que tiene que ver con los LGTB y todo eso, dio carta blanca para que todo sea según Wow. ellos quieren.
claro, acá han quemado iglesias, no, acá es todo muy, muy jodido, muy feo en ese aspecto, ¿no? Sí, Eh, y bueno, ellos te imponen pensar como ellos. Si vos no pensás como ellos, no, ellos dicen que lo estás, este, lo estás discriminando si no pensás como ellos, ¿no? ¿Y dónde está la libertad de culto? Pero la cuestión sí, es que muchas veces se dicen católico, pero de católico no tiene nada. O sea, un político no se lo puede medir por la religión porque son personas que son muy mentirosas, son personas que eh, hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra. El político lo único que le interesa es robar. Eso es lo único que le interesa, robar toda la plata que pueda y mandarse a mudar. Eso es lo único que le importa. No le importa el bienestar del país, que el país salga adelante, que haya educación, trabajo, salud, eso no le importa nada. No, son personas sin principios. ¿Entendés? Entonces yo me río cuando uno dice honorable Cámara de Diputados. ¿Qué tiene de honorable? Si ahí se reúnen, es la cueva de Alibaba esa, no la honorable Cámara de Diputados. Ahí están todos los delincuentes reunidos viendo cómo robar más. ¿Viste? Así que, pero bueno, eso ya se dio no, su sí, gracias, mi hermano, no, sí tiene razón, en cualquier país los políticos tienen mala fama, como sí, estos presidentes que han habido en Guatemala, y lamentablemente 6 han habido y no han hecho por Guatemala nada. sí, no, Nada, al contrario, la han dejado más pobre. Hubo claro, uno, hubo un presidente evangélico que fue acusado de genocidio, crímenes claro, en contra de la humanidad, claro. Ríos Montt, y era evangélico Sí, y sí, salía todos los días en la televisión a predicar el evangelio. Mientras el ejército iba y asesinaba a los indígenas, pueblos enteros. claro. Ese es el Mira, tipo de evangélico que hay y aún así se atreven a estar diciendo que son la iglesia de Cristo. sí, Lamentablemente así es y el sí, diezmo es una forma de extorsión al pueblo. claro, claro que sí, claro que sí. Es el impuesto por creer en Dios. Sí, así Este, es. acá Bueno, está el impuesto a las ganancias, ese es el impuesto por creer en Dios. sí, así es, lamentablemente. Nada más que en vez Bueno, de pagarse el gobierno, se le paga el pasto. sí, triste. La verdad que sí. Bueno, mi hermano, pues yo hasta aquí llego. Bueno, Si Dios quiere, la próxima semana podemos hacer la última parte sí, cómo no. sobre, sobre este tema de los diezmos. Sí, 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 encantado. Por supuesto que sí. Usted después por Sí, privado, coordinamos y sí, 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 no hay problema, hermanito. amén, Ha sido claro. un Sí, gusto, ha sido un gusto tenerlo en el canal, porque siempre sus enseñanzas son muy buenas, muy acertadas, muy honestas. Así que bueno, siempre me gusta tenerlo en el canal. Hoy será por este tema, espero que otro día sea por otro. Así que bueno, le doy las gracias por haber venido al canal, por tomarse su tiempo para hacer esto. Yo sé que usted es una persona ocupada, que si bien ahora está un poquito más sueltito, pero lo mismo. Así que, bueno, hermanito, le agradezco mucho. Entonces, bueno, le voy a dejar un saludo a toda a la gente que nos esté viendo, eh, para que, bueno, para que compartan esto, para que aprendan. Se pueden suscribir al canal del pastor Percy Costa Riley, que se llama así como está escrito ahí su nombre. Tiene un canal muy lindo, muy bueno. Yo estoy suscrito, siempre que puedo. A veces no puedo participar, pero siempre se ve, porque a veces cuando usted hace los vivos y yo estoy trabajando, entonces a veces no puedo, pero siempre estamos pendientes. Me gusta participar de su canal,
me gusta escuchar sus prédicas, sus enseñanzas. Así que le invito a la gente a que se suscriba. Y bueno, Dios mediante, ya más adelante haremos la tercera parte con el hermanito. Así que Primero le Dios, doy hermano. gracias a todas las personas que lo estén viendo en vivo y que lo vayan a ver, que lo disfruten. Y bueno, muchas bendiciones para todos, ¿no? Adelante, hermanito pastor. Sí, hermano, pues muchas gracias a Dios primero y a usted por su invitación a dar esta disertación sobre los diezmos. Y también me despido cordialmente en el nombre de Jesús de todos los hermanos que nos están viendo y nos van a ver a través de este canal. Y también aprovecho para pedirle permiso para subir los Eh, videos a mi por canal. supuesto, tuyo. Claro, claro que Gra- sí. Sí, sí. Gracias, mi hermano. Y pues yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta la próxima si Dios así lo quiere. Gracias, hermanito. Bendiciones para ustedes también. Y Gracias. nos vemos. Nos Chao, chao. vemos. Chao, chao.